Bueno, buenos días. Vamos a comenzar ahora a hablar de la unidad siguiente, que es la de los problemas económicos en la década del 20. Como habíamos dicho en la clase sobre Primera Guerra Mundial, se expresaron una cantidad de problemas que se van a mantener durante los años de posguerra, en la década del 20. En ese sentido, digamos, uno de los aspectos centrales que señalan distintos autores es el fenómeno de la desintegración económica mundial. Al término de la guerra hay una disputa política, de política exterior entre distintos países, que se va a resolver de alguna manera en la paz de Versalles, que se va a firmar en las afueras de París entre 1918 y 1921-22. Bien, ahí se discutió cómo iba a ser el orden económico de posguerra y en él una de las cuestiones interesantes que está en todos los textos sobre el periodo es la pretensión de los Estados Unidos, del presidente norteamericano Wilson, de tener una participación en el diseño de la posguerra. Como habíamos visto, Estados Unidos se había transformado en el gran ganador, por primera vez acreedor de todos los países europeos, con un crecimiento industrial importante durante los años de la guerra, y bueno, reclamaba ese papel Wilson, el papel de un poco director o codirector de la política económica mundial. Eh, Son conocidos los 14 puntos de Wilson donde planteaba ir hacia una liberalización económica en lo posible entre todos los países, pero el plan de Wilson fue rechazado por los países europeos que veían en esta pretensión norteamericana digamos, la idea de avanzar sobre el control económico que sobre todo tenían los ingleses sobre el comercio mundial, establecer una moneda que compitiera con la libre en el comercio mundial y por lo tanto Wilson se retira, digamos, bueno, Estados Unidos se retira de esos acuerdos de posguerra y va a comenzar una política aislacionista al no haberse aprobado su política. Y en toda Europa los países que se crean como dijimos, después de la guerra y los países que han sufrido la guerra van a ir adoptando políticas de carácter proteccionista que va a llevar a Cameron y a otros autores a hablar de la desintegración de la economía mundial. Quizás un poco exageradamente, pero efectivamente se mantienen políticas de protección en los países. Llega a decir Cameron, se frena o se disminuye la división internacional del trabajo. Los distintos países europeos van a intentar recomponer sus economías en forma nacional, sin apelar al comercio internacional, y también, en particular, los países europeos van a tratar de tener un control sobre sus colonias o semicolonias dominadas por ellos. Bueno, la década del 20 significó una gran mortalidad, digamos, sufre la gran mortalidad de los años de la guerra y de la posguerra. Nosotros mencionamos en la clase pasada la cantidad de muertos durante la guerra. Bueno, después de la posguerra siguen habiendo muertos, en particular en la Unión Soviética, que sufre el proceso de guerra civil interna, por lo cual se dice que la cantidad de muertos entre el inicio de la guerra y hasta comienzo de los años 20, 21, 22 son alrededor de 40 millones de personas, de las cuales la mitad de esa muerte son de población civil que mueren por hambre, por frío. Mencionamos también en la clase pasada el nuevo mapa de Europa. Se crean una cantidad de nuevos países, Finlandia, Estonia, Letonia, Yugoslavia, Polonia, países que son débiles económicamente y que van a poner barreras al comercio con el exterior. Todo esto tiene que ver con los problemas que enfrenta Europa, que a lo largo de la década del 20 va a ser en términos generales de estancamiento económico, donde uno de los debates importantes va a estar dado sobre el retorno al patrón oro, o sea, la convertibilidad en oro de las monedas que todos los países de Europa habían abandonado durante los años de la guerra, por las razones que mencionamos. Tienen algún cuadro que muestra dramáticamente esa caída de las reservas internacionales de los distintos países
el cuadro que está en el texto de Saborío, el cuadro 5, donde ustedes ven que el país que, a ver, no, me estoy equivocando, el país que tiene la mayor pérdida de reservas de oro es Alemania. De un índice 100 en 1913 solamente tiene 16 en 1919. Y en cambio Estados Unidos es el gran ganador con un aumento de casi un 50% de las reservas monetarias. Bueno, eso es lo que decíamos, el intento de Estados Unidos de comenzar a retornar a tener un papel importante en el diseño de la política internacional. Bueno, dentro de estas cuestiones es muy interesante, decíamos, cómo volver a la convertibilidad en oro, aspecto que es muy importante porque ustedes tienen que reflexionar que las políticas económicas siempre definen la marcha de los países. Es muy importante la política económica. Y en ese sentido, un debate clásico es con qué paridad entre la moneda y oro se tenía que volver a la convertibilidad de la moneda. En ese sentido es importante el debate que hay en Gran Bretaña en 1924-25, que era la moneda de cambio en el comercio internacional y que ya lo vamos a ver para el caso británico, va a definir cómo le va a ir a Gran Bretaña en los años 20. En términos generales podemos decir, aquellos países que quisieron mantener una política ortodoxa de volver a retornar a una convertibilidad en oro con los valores anteriores a la guerra, o sea, una política ortodoxa, van a tener un estancamiento mayúsculo, un proceso de deflación de precios, y aquellos que tuvieron una política más laxa en cuanto a lo monetario y volver y crear una nueva paridad de monedas que tomar en cuenta los aumentos de precios de inflación que hubo durante la guerra y como ustedes lo verán durante la posguerra, van a tener un mejor desempeño económico a lo largo de los años 20. Muy bien. La economía europea va a tener un rebote en la temprana posguerra, del 18 al 21 es de crecimiento más o menos acelerado del conjunto de las economías, salvo Alemania, que va a tener problemas muy importantes, y luego se habla del periodo del 21 al 24 de la crisis de reconversión, recuperarse de la crisis que significó la guerra. Una vez salida de la misma, digamos, va a haber problemas, sobre todo, por ejemplo, en la agricultura, que va a tener una caída de precios muy importante y va a influir en toda la economía. Ahora vamos a pasar a ver, digamos, cuál fue el desempeño de cada uno de los países durante esos años 20 y en particular veremos el caso de Alemania, la gran derrotada de la Primera Guerra que, como ya dijimos, junto con Austria dejaron de ser un imperio y dieron lugar a la creación de nuevos estados con sus viejos territorios.